Bueno, hermanos, es un gozo estar una vez más aquí en este lugar y en este espacio donde tenemos palabra de Dios y de bendición para cada uno de ustedes, recordándoles esta verdad eterna, que Jesucristo sigue siendo esa respuesta para todos los problemas de la vida. Así que siempre busca esa respuesta en Él a través de su palabra. Y pues hoy tiene un mensaje muy especial para cada uno de ustedes. Abran su corazón para recibirlo. Sean todos bienvenidos. Así es, el día de hoy tenemos un tema muy especial que es ciudadanos del cielo viviendo aquí en la tierra. Amén. Y para ello comencemos viendo qué es lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como podrás darte cuenta, la palabra de Dios nos dice que por ser hijos de Dios tenemos una ciudadanía celestial. La Biblia revela esta verdad poderosa y tú y yo que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya no somos extranjeros del cielo, somos conciudadanos con Cristo. Esto es, que compartimos la misma herencia o la misma ciudadanía con nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos visitantes aquí en la tierra, ya en el cielo, perdón. Aquí en la tierra sí. Aquí en la tierra sí, ¿verdad? En el cielo ya no somos visitantes, porque ahora somos conciudadanos de los santos. No somos extranjeros, no somos invitados temporales, ahora somos ciudadanos celestiales. ¿Por qué? Porque formamos parte del reino de Dios. Un ciudadano o conciudadano es una persona que es nacida en una ciudad o nación que comparte la ciudadanía con otros ciudadanos. Por lo tanto, como podrás darte cuenta, realmente ya no somos extranjeros en el reino de los cielos. Y por el poder de Dios hemos nacido en los lugares celestiales. Esto no es porque nosotros seamos bonitos o porque seamos mexicanos, no. Al contrario, por haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, formamos a ser parte de esa ciudadanía celestial, como también lo declara la palabra de Dios en Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuestra identidad ya no está definida por la tierra, así que recuerda muy bien, tu identidad ya no está definida por la tierra, sino por el cielo. Así que vivamos a la manera que se vive en el cielo. Sí, fíjate que ahorita que comenzaste a hablar acerca de la ciudadanía celestial, vino a mi mente el Padre Nuestro, que dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando estamos haciendo esta oración o le pedimos, o Cristo nos muestra este modelo, es porque nosotros debemos pedirle a Dios que su reino gobierne en nuestras vidas, que realmente como hijos de Dios seamos gobernados por el cielo, por Dios, por sus leyes, por esas leyes celestiales, esas leyes eternas, ¿verdad? Y también cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues también es, ¿quién va a hacer esa voluntad aquí en la tierra? Pues nosotros. Yo. Entonces, si estoy orando, le estoy pidiendo que se haga tu voluntad en la tierra, ¿y quién la va a hacer? Yo. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Qué hermoso tema, el hacernos recordar quiénes somos, que no pertenecemos a esta tierra. De hecho, hay una alabanza que dice, no puede el mundo ser mi hogar. Así es. Sí, no podemos ser, este mundo, no es nuestro hogar, porque tenemos un hogar mucho mejor. Y Dios nos anima en muchos versículos, haciendo este mensaje, estaba recordando muchos versículos de que nos pide que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso se refiere a que no debemos establecernos en este mundo que es temporal, y sino que hagamos o que transformemos nuestra mente a la voluntad de Dios. Y hay muchísimos versículos de verdad donde nos llama a nuestra identidad, a no afianzarnos en las cosas terrenales, sino en las que sí son eternas, que son las celestiales. Así es, pues tenemos una identidad como ciudadanos celestiales. Y fíjense que normalmente y constantemente yo le digo a mis hijos, necesitan recordar que ustedes pertenecen al cielo, ¿sí? Tú no eres de la tierra, tú perteneces al cielo, y grábatelo en la mente, porque cuando nosotros nos grabamos eso, cuando lo entendemos, entonces tomamos esa postura de hijos de Dios, tomamos ese enfoque, no perdemos ese enfoque de hijos de Dios. Y entonces ahí empezamos a ya no mezclarnos con el mundo en cuanto a pensamientos, tradiciones y en cuanto a pecados, ¿no? Sino que empezamos a buscar a Dios. Entonces, ser un ciudadano celestial no es solo un concepto espiritual, no es algo religioso, es una realidad que determina cómo vivimos, debe determinar nuestra actitud. Como ciudadanos del cielo tenemos derechos espirituales, y esto es hermoso y esto nos encanta a todos, pero también, mis queridos hermanos, es importante que estemos conscientes que así como tenemos derechos espirituales, tenemos responsabilidades, ¿sí? Estamos regidos por una ley superior, que es la palabra de Dios. Por eso el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es esa ley del reino de Dios, del reino de los cielos. Por esta razón, la Escritura nos anima a buscar las cosas de arriba. Nuestra manera de pensar, de decidir, de actuar, debe de reflejar el reino al que pertenecemos, ¿sí? Si no está reflejando ese reino, entonces tienes que cambiar si realmente reenfocar tu vida. No podemos, no puede el mundo ser mi hogar. Sí, la palabra enseña que la vida física terrenal se desgasta, ¿sí? Y tiene una fecha de caducidad. Aquí no somos eternos. La Biblia y Dios y Cristo, aunque nos da vida eterna, pero esa vida eterna no nos las ofrece aquí en la tierra. Esa vida eterna es en el cielo, ¿sí? Entonces, esta vida física terrenal tiene esa fecha de caducidad, en algún momento se termina, porque todo lo material es temporal, no es eterno. Sin embargo, la vida espiritual y celestial se renueva día a día. Y veamos como dice Corintios, 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿verdad? En lo físico, ¿cuántas mujeres andan ahí comprando cremas antiarrugas, antiedad? Y no estoy diciendo que sea malo, pero fíjense qué hermosa noticia, que la vida espiritual se renueva día a día. Esa no se desgasta. Esa no se desgasta. Sin embargo, pues también debemos atenderla, ¿verdad? Sí. Y cómo es con la palabra de Dios que nos va alimentando, nos va fortaleciendo nuestro interior. Entonces, como decías hace un momento, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso no podemos vivir enfocados solo en lo que es visible y pasajero, sino en lo eterno. Así es. Y voy a hablar de algo que hace un rato que estábamos comentando este precioso tema. Le decía a la pastora, este tema me recuerda a una canción, Los Caminos de la Vida. Y verdaderamente los caminos de Dios son vida. Y Dios nos declara que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Los caminos humanos conducen al cansancio,
al vacío, a la muerte espiritual. En cambio, los caminos de Dios, esos sí son perfectos y producen esa vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 48:17. Isaías 48:17, la palabra de Dios dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Qué hermoso Qué texto. precioso, ¿verdad? Y verdaderamente Dios nos enseña y nos demuestra que Él es el camino el cual debemos de seguir. Y el mismo Señor Jesús también lo expresa muy claramente. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivir como un ciudadano celestial, como hace un rato mencionabas, no solamente son nuestros derechos, sino también nuestras obligaciones. Esto es, vivir como un ciudadano celestial implica elegir el camino de Dios aún cuando no sea fácil o cuando no sea el camino más popular. Muchos eligen seguir a Dios porque pues ahí se encuentran fama y encuentran pues las bendiciones, pero cuando empezamos a ver las dificultades o lo difícil que es, empiezan a desviarse. Pero realmente debemos entender esto: aunque los caminos de Dios no son fáciles, son los mejores que podemos tomar porque son perfectos y producen vida. También en la palabra de Dios en Colosenses 3:4-8 dice así. En sí, yo considero que no solo el caminar en el camino de Dios tenga sus complicaciones, yo creo que en sí toda la vida, ¿no? Exacto. Toda la vida, con Dios y sin Dios, Va a haber la vida tiene complicaciones. Sin embargo, a veces escogemos la comodidad y por eso es que no O lo podemos, más rápido, sí, lo más ¿no? rápido, lo más fácil, pero pues eso no es lo mejor. Importante. Sí, y es cierto, la vida de por sí trae sus complicaciones, con o sin Dios. Sí, pregúntale a Pero personas que no tienen a Cristo y también tienen problemas. sí, y tienen muchas complicaciones, pero la ventaja que tenemos como hijos de Dios es que pasamos las complicaciones, pero con Dios. Así es, no solos ni en nuestras fuerzas, sino con Dios. Así es. Colosenses 3:4-8 dice así: Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Así que pues esto nos hace un llamado a morir a lo terrenal que hay en nosotros. No es posible vivir una vida celestial manteniendo prácticas terrenales, y esto es importante. Una vez que ya conoces tu identidad de hijo de Dios, una vez que sabes que tu ciudadanía es de los cielos, no podemos vivir en este mundo terrenal manteniendo esas prácticas. Así es. Debemos Fíjate despojarnos. qué reflexiva esta parte cuando Dios nos dice: haz morir lo terrenal. ¿Por qué? Porque perteneces al cielo, porque pertenecemos al cielo, y entonces Dios nos hace reflexionar, nos hace ese llamado, ¿no? Haz morir lo terrenal, porque tú no perteneces a la tierra. Así es. Pertenecemos al cielo. Y ahorita a lo mejor no lo comprendemos tanto, lo creemos por fe, pero llegará el momento donde lo veremos y lo viviremos de una manera directa y gloriosa. Amén. Y como la palabra también nos ha enseñado que somos nueva creación, por lo tanto debemos de vivir de una manera digna
como el Señor nos las está pidiendo, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos con su poder y su gracia, como nos los enseña también la misma palabra de Dios en Colosenses 1, 9 al 10. Colosenses 1, 9 al 10. Dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas de las veces he escuchado o por qué como pastores vamos a un instituto, vamos a una universidad y definitivamente esto es cumpliendo lo que nos dice la palabra en el conocimiento. Entre más conozcas de Dios, tal vez yo no conozco ningún médico. Y te soy sincero, no conozco ningún médico que se haya hecho buen médico por sí solo, sin prepararse, sin conocimiento, sin práctica. Aún teniendo el don y ser hábil en ciertas cosas, se necesita el conocimiento. Así de sencillo. Y para cuanto más en el conocimiento del Señor. Por eso es que de alguna manera yo he enseñado incluso que el conocimiento es súper importante para como hijos de Dios, para vivir como es digno de Dios. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También está escrito en su palabra. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, y dice, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí en dos ocasiones, en estas fracciones de verso que vimos en Colosenses 1, nos muestra que debemos tener el conocimiento. Así que, amados hermanos, los caminos de Dios son vida. Y entre más los conozcas, entre más te esfuerces en conocerlos, más vida tendrás. Así es, los puedes vivir y puedes aprovechar esos, aprovechar mejor tu vida, ¿verdad? Y pues sí, es verdad, también es importante que como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios, debemos despojarnos de toda vieja naturaleza y de vestirnos de una nueva naturaleza, que es esa naturaleza espiritual. Para ello veamos qué nos dice Colosenses 3, 9 al 15. Colosenses 3, 9 al 15. Dice así, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjate, dice, despójate del viejo hombre con sus hechos, sus acciones. Todas las acciones de la vieja naturaleza, dice, despójate. Y revístete del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuevamente aquí encontramos la palabra, dice, renuévate en ese conocimiento pleno. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de ese reino de Dios, conocimiento de cómo vive un ciudadano celestial. Incluso imagínate, si cuando una persona va al extranjero, lo que tiene que hacer para poder sobrevivir o vivir en ese lugar es aprender el idioma, aprender cómo se vive en ese lugar, cómo se come, ¿sí? Sus costumbres, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Es otro idioma, Dios nos está dando un idioma y el idioma es su palabra. Así es. ¿Sí? Y conoces ese idioma, te puedes comunicar con Dios. Y entonces tenemos que aprender todas esas costumbres. Aquí dice, despójate de todo esto, porque esto aquí no está permitido en el reino de Dios, ¿sí? Dice, ya me perdí, 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahí nos está mostrando el Señor cómo debe ser nuestra vestimenta como hijos de Dios, como ciudadanos celestiales. Dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces aquí no solamente te dice, vístete del nuevo hombre. ¿Y cuál es ese nuevo hombre? Aquí te está diciendo que cómo debe ser tu actitud, tu carácter, ¿sí? Y te habla, en realidad esa vestimenta tiene que ver con carácter. Sí. Y carácter, con quitar, acciones. y con quitar, como dices, acciones, quitar lo que no es del reino del cielo y poner lo que sí es del reino del cielo. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando tomas un avión, ¿no? Llegas y antes de entrar hacia el avión, ahí te empiezan a checar, a ver tus maletas, no tienes que llevar nada que no está permitido. Y ahí precisamente hay un bote de basura. Que lo tiran lo que dice, no es. esto no está permitido. Lo acabo de comprar, es para mí. No, pero aquí no se permite. Y a la basura. Y entonces el apóstol Pablo dice, dejo todo por basura por conocer más de Cristo, por seguir a Cristo, Así ¿verdad? Es. Entonces debemos vestirnos de misericordia, de humildad, de mansedumbre, paciencia, perdón. Pero aquí dice, por sobre todas las cosas, vístete de amor. Sí. Porque ese es el vínculo que tenemos en el reino de Dios, ¿sí? Aquí Colosenses, en esta lectura que hicimos, nos exhorta a quitarnos esa vieja naturaleza y vestirnos de una nueva. Esto significa dejar atrás vicios, mentiras, ira, toda inmoralidad y todo lo que pertenece a la vida pasada. Dice, revístete, haz un cambio en tu vida, ¿sí? Pero más adelante también vemos algo importante aquí en esta misma escritura, que debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Y esto es también el alimento de un ciudadano del cielo. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Qué hacen los de la NASA? No comen cualquier comida, no, ¿verdad? Los que van... Todo es específico, ¿sí? Todo es estudiado, todo es lo mejor. Sí, los que van al ejército, los deportistas no comen cualquier comida, no. O sea, igual el Hijo de Dios también no debe dice, de comer no debe comer chatarra. Veamos qué dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, ¿sí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces aquí nos enseña que la palabra de Dios debe habitar en abundancia, ¿sí? Pero dice con toda sabiduría. ¿Qué es esto? No solamente para nuestro crecimiento personal, sino también para instruir, para evangelizar, para hacer extender el reino, para aconsejar a otros, para ayudarles y acercarlos al conocimiento de Dios, para enfrentar las dificultades, los problemas. Entonces, no solamente se trata, mis queridos hermanos, que nos acerquemos a Dios solamente yo, y solamente es para comer. ¿Qué pasa cuando una persona solamente come? Engorda. Entonces necesitamos ejercitarnos también, y la manera de ejercitarnos es ponerlo en práctica, y vivirlo, compartirlo. Me decía una de mis tías, decía, mira, hija, el secreto para no subir de peso y mantenerte en forma es compartir. ¿Tienes? Comparte. Si estás comiendo algo, comparte. Y yo de repente te digo, ¿verdad? O cuando tú me dices, ¿me das? Te digo, sí, engordemos juntos. Sí, no, entonces es compartir, comparte ese alimento que Dios te da. Así como el alimento físico es necesario para el cuerpo, el alimento espiritual es indispensable para tu espíritu. ¿Sí? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que un ciudadano celestial
tiene una dieta rigurosa, Así que es es. la palabra de Dios y se ejercita en ello, viviéndola día a día. Y fíjate que en este punto también veo algo muy bonito. Primero, que cuando tú vas al médico y te ponen dieta, te ponen muchos requisitos. No debe comer esto, 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 esto y esto. Y debe de comer esto, 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 esto y No, esto. pero casi más te dicen que no debe de comer y yo así, mejor dígame que sí puedo comer Pero pan y si agua. observan, es una lista, son muchos ingredientes y para preparar una ensalada es muchos ingredientes y el menú de Dios es simple. La palabra de Dios, punto, se acabó. Sí. Y esto nos lleva a algo precioso. Así que, tienes una Biblia en casa, tienes una Biblia, en el trabajo, llevas el menú, llevas Sí, todo listo. Así que sí, no es disfrútalo. adorno. La Biblia no debe ser un adorno ahí en la alacena, no debe ser un adorno ahí que tengas abierto en la sala. Es para vivirlo, es para alimentar tu Para espíritu. hacerlo tuyo. También, como ciudadanos de los cielos, debemos vivir como embajadores de ese reino. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 4, 5 al 6. Colosenses 4, 5 al 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y si observas, Dios nos anima a aprovechar al máximo cada oportunidad que tenemos para compartir el Evangelio de Cristo. Debemos actuar con sabiduría frente a los que no creen, porque ese es un buen testimonio y es lo que nos está pidiendo Dios. Debemos aprovechar cada momento para hablarle siempre con gracia a los que no conocen, sabiendo cómo debemos también responder a cada uno. ¿Y cómo debemos responder si no conocemos? Por eso es que es necesario primero alimentarte, conocer, ser Un tú el embajador, de fortalecido, hecho, tiene que conocer sus sus derechos, sus costumbres, responsabilidades, ¿no? exactamente, sus costumbres, las obligaciones, las El leyes idioma, las de, leyes. de su nación. Así tú también, Dios nos ha llamado a ser embajadores del cielo aquí en la tierra. Un ciudadano del cielo vive como un embajador aquí en la tierra. Su conducta, sus palabras, su testimonio reflejan al reino al cual está representando. Fíjate que en algunas ocasiones que hemos visto películas donde hay personas que se encuentran en peligro y que están en otro país, a mí me ha hecho reflexionar mucho esta parte, que ellos van y buscan su Su embajada. embajada. Cuando una persona está en peligro, busca su embajada. Sí. ¿Sí? Cuando es extranjero y su embajada, tiene que dar protección, tiene que dar cuidado, tiene que ayudar. Y fíjense que esto me hace pensar o me hace reflexionar sobre que esa embajada aquí en la tierra es la iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia. Y muchas veces estás en problemas y no quieres ir a la iglesia, y no quieres ir a buscar y conocer más y de esa ayuda del Señor, de ese alimento espiritual. Es como rechazar esa ciudadanía o esos derechos, Sí, ¿no? o sea, estar sufriendo realmente porque quieres, porque en realidad Dios tiene todo para cada uno de esos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, y ahí hay toda esa provisión espiritual, ahí trae Dios Esa hace protección, ese valer esa cuidado. ley, hace Sí. valer esos derechos, pero también te delega responsabilidades, compromiso. Así es. Así que les invitamos a leer estas enseñanzas. Si quieres profundizar más acerca de estas enseñanzas, lo puedes ver en Colosenses 2.1, como lo leímos, y Colosenses 4, que puedes abundar más acerca de este tema y hacerte estas preguntas delante de Dios. ¿Cómo puedo aplicar estas enseñanzas a mi vida? ¿Qué cambios necesito hacer como resultado de lo que he leído?
como ahora sabes, no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo y mientras vivamos en la tierra, estamos llamados a vivir conforme al reino al cual pertenecemos. Así que, amada iglesia, verdaderamente estamos muy contentos en que tú escuches este tipo de mensajes porque realmente son vida y como decía hace un momento, los caminos de Dios son vida. Amén. Así es, mis hermanos, dice su palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quieres participar de las bendiciones de Dios, del reino de Dios? Pues tenemos que vivir como hijos de Dios, despojándonos de todo lo malo y revistiéndonos de todo aquello que nos permite participar de su reino. Así que recuerda siempre, grábatelo, tú perteneces al cielo, tienes que vivir diferente. Dios te ha dado una nueva identidad de ciudadano celestial. Amén. Y bueno, pues oremos y pidámosle a Dios que nos siga revelando más acerca de este tema y que sea ayudándonos a vivir como esos verdaderos hijos de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este mensaje que tú has enviado a cada uno de tus hijos. Te pedimos, Padre Santo, que lo que tus hijos han escuchado sea firmado en su mente y en su corazón, pero sobre todo, mi Padre, que ellos puedan ser dignos hacedores de esta palabra. Asimismo, mi Dios y mi Padre, que seas tú mostrándoles esa identidad como hijos de Dios y que ellos aprendan a vivir aquí en la tierra como verdaderos representantes tuyos de los cielos. Y creemos, Padre Santo, que tú estarás obrando en ellos, fortaleciéndoles, animándoles, poniendo el conocimiento en sus manos para que ellos puedan digerirlo y hacerlo parte suya. Te pedimos, Padre Santo, que tú les fortalezcas, que tú les animes a cumplir con los propósitos por los cuales ellos están aquí en la tierra. Asimismo, mi Dios y mi Padre, ayúdales a mostrar el amor de Cristo, no solamente para sus vidas, sino también para muchas más personas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Le esperamos de todo corazón que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas. Compártelo, dale like, colabora con el reino de Dios, haciendo llegar su palabra a muchas más personas. Pues escrito está, uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios es el que da el crecimiento. También, como hemos visto en este tiempo, tanto el que siembra como el que riega tendrán su recompensa, cada uno por su labor. Así que ánimo, tú puedes, y ayúdanos a compartir este mensaje a través de tus redes sociales. Recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Pero sobre todo, haz alianza con Dios. Bendiciones.